Pues hola, buenos días. Yo soy Jaime y venía a hablaros de la ingeniería industrial y cómo yo la desempeño. Anoche estaba mirando sobre ingeniería industrial a ver si sigue existiendo y ya he visto que ya no existe como titulación. Creo que ahora es ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica. Y bueno, yo me gradué en el Margarita Salas y, como ha dicho Ana, yo lo que quería hacer era construir. No sabía muy bien qué iba a hacer, no sabía si arquitecto, ingeniero de caminos. Entonces apareció la ingeniería industrial que tenía bastantes ramas, ¿no? Tenía la eléctrica, la mecánica, tenía gestión y tal. Y como no sabía lo que iba a hacer y probablemente tampoco quería decidirlo y lo que me gustaba era hacer máquinas, dije, pues me meto a esto y veremos qué pasa. Yo cuando me metí a ingeniería industrial no sabía que iba a acabar haciendo centrales. No tenía ni idea. De hecho, no sabía ni si en España había empresas que las hacían. Pero bueno, resultó que sí. Entonces entré en la carrera, empecé en la carrera de industriales y supongo que en las que ahora han sustituido ingeniería electromecánica, ingeniería mecánica, no sé muy bien cómo son. Lo que se estudia básicamente es física y matemáticas. Todo el rato. Durante 5 años. Parece que lo vas a dejar. Llega un día en el que crees que has hecho la última integral y al año siguiente aparece uno que te va a dar estadística y te pone a hacer integrales otra vez. Esto, vamos, hombre. Vas a dejar ya de hacer integrales que no. Pero bueno, hasta quinto de carrera haciendo integrales siempre, continuamente. En cuarto me metí en una empresa para hacer una beca de ingeniería, una empresa que tenía al lado de la universidad, que me daban créditos de libre configuración, y ahí estuve, desde cuarto hasta que me gradué. Y empecé a trabajar con un señor que era una eminencia en una cosa que se llama protecciones eléctricas, que es una parte de las centrales. Yo no sé si sabéis cómo funciona una central. Muy a grosso modo, una central, sea de lo que sea, prácticamente, quitando las fotovoltaicas, tiene una turbina, tiene un generador y tiene un transformador. Aquí, en esto que vemos aquí, ¿con esto? Aquí, esto de aquí, es el tren de generación de vapor. Lo llamamos así. Entonces, lo que esto hace es, tienes una turbina que gracias al paso de un fluido, puede ser un líquido o un gas, mueve un generador. El generador genera potencia eléctrica gracias a la interacción de unos campos electromagnéticos. Esa potencia eléctrica la llevamos a un transformador, en este caso estaban aquí, y eso ya va a casa para encender la tele y poner la lavadora. ¿Vale? Entonces yo empecé a trabajar con este señor que se llamaba Eutimio. Eutimio era un señor bastante mayor y él hacía protecciones eléctricas. Las protecciones eléctricas no son una cosa muy apasionante, la verdad. No, cuando empiezas a hacer protecciones dices, yo no voy a construir nada en mi vida, porque las protecciones tienes que calcular cosas, configurarles y preocuparte de que esos aparatos hagan que cuando se produce un problema en la central, los equipos más caros, que son lo que hay aquí y lo que hay aquí, los transformadores, no se estropeen. Mucha gente, cuando yo le decía que yo trabajaba en protecciones, pensaba que yo me dedicaba a proteger a las personas. No, lo mío protege máquinas. Entendemos que en las centrales la gente, si tiene un problema, pues en las centrales no hay que tocar nada, básicamente. Hay que tener mucho cuidado. Entonces no vale la pena protegerlas porque todo es muy peligroso. Hay que proteger las máquinas. Y la gente sabe lo que tiene que hacer y no mete la mano donde no tiene que meterla. Y nada, pues yo empecé con Eutimio en cuarto de carrera. Me pasé cuarto, me pasé quinto haciendo protecciones. Y ahí estaba yo, haciendo protecciones que veía que no iba yo a salir de la oficina nunca. Yo hacía planos constantemente, planos y cálculos, planos y cálculos. Y entonces llegó este proyecto, que es la central de ciclo combinado de Riga 2. Y la empresa en la que yo trabajo es una empresa de ingeniería. Lo que hace nuestra empresa es que alguien decide construir una central. Normalmente pues, puede ser un gobierno, puede ser una empresa de generación como Endesa, Iberdrola. Entonces contratan a alguien que la construya. Pero los que la construyen antiguamente, ahora ya ha cambiado un poco el modelo, no eran capaces de diseñarla. Pueden poner toda la fuerza para mover estas máquinas, construir todo esto lo pueden hacer, pero no sabían diseñarlas. Entonces, el gobierno letón, la empresa nacional de producción de energía letona, Latvenergo, quiso construir esto, que esto es Riga 2. Esto de aquí
es Riga 1. La construyó Iberdrola en 2007, yo creo. Y quiso construir Riga 2 y una empresa turca que se llama Gama consigue el contrato y nos contrata a nosotros. Y ahí que empezó todo el mundo a diseñar Riga 2. Y yo las protecciones. Era lo que hacía. Y nada, pues yo estaba ahí con mis protecciones y llegó un momento en el que Gama decidió que hacía falta que, ellos no son ingenieros, ellos son constructores, que fueran allí ingenieros. ¿Y qué pasa? Esto es en Letonia. No sé si sabéis cómo es Letonia, es un país que hace mucho frío. Hablan algo parecido al ruso. No era un país que a mis compañeros les pareciera nada atractivo. Pero a mí la verdad es que me da igual. Yo dije, pues voy yo. Y nada, pues oye, allí que me fui, yo no sé cuánto, era bastante joven cuando fui. Porque lo primero que yo llegué allí, fui a ver al que iba a ser mi jefe, un señor turco, y lo primero que me preguntó es, ¿pero tú cuántos años tienes? Y le dije yo, pues bueno, pues los que tengo, macho, los que tengo, no tengo más. Entonces allí me pusieron, me cogió este señor turco, con el que sería mi compañero letón, y me llevaron a ver todo esto. Y me empezaron a decir todo lo que estaba mal. Todo lo que estaba mal, todos los desastres que había por todas partes, ¿no? Cuando tú, en una obra, siempre pasa esto. Tú, cuando llegas a una obra, sea como sea, todo es un desastre. Bueno, te lo dicen, tú llegas ahí, la primera vez te asustas mucho y dices tú, Dios mío, ¿qué hago? Luego ya, yo he ido a más obras y te dicen que todo es un desastre, pero bueno, la verdad es que se convive con el desastre y todos los desastres llegan a un momento en el que empiezan a desaparecer y se acaba haciendo una central que funciona y ya está. O sea, que tampoco hay que asustarse mucho, pero claro, era la primera vez. Y yo veía eso y decía, pero bueno, ¿qué es esto? Esto, vamos a la ruina. Y bueno, ahí que empecé yo. Al principio, yo estaba muy preocupado, porque yo tenía que responder ante mis jefes de Madrid. Y claro, la posición era un poco difícil. A mí me decían que todo era un desastre, lo cual quería decir que mi empresa había hecho las cosas muy mal. Pero yo no sabía que en construcción todo es un desastre siempre, hasta que deja de serlo. Y yo estaba muy preocupado. Y yo llamaba mucho a Madrid y yo les decía, ¿y qué hacemos? Tal. Y un día mi jefe turco me dijo, mira tío, o dejas de llamar a Madrid y me solucionas todo esto, o te vas a ir a Madrid otra vez. Y dije yo, pues vale. Así que me compré unas herramientas, porque mis desastres normalmente eran con cables, y me puse allí a construir. Dejé de llamar a Madrid, al principio se enfadaron, luego dijeron, si no nos llamas será que todo va bien, y ya no llamé más. Luego vino otro compañero y ahí estuvimos. Echamos 2 años más o menos allí, en Letonia. Y a ver si esto... Y esto acabó siendo Riga 2. Aquí ya estaba metido esto ya era Riga 2. Después de 2 años, aquí. Se nos pasó desde que... A ver, aquí. Este techo se cayó entero, un día que llovió. Estábamos ahí, se cayó todo el techo. Encima ya estaban puestos los equipos aquí debajo y se cayó. Listo, un desastre. Me llegaba el agua por aquí. Se cayó el techo. Aquí había un tanque muy grande, una cosa como esta, que implosionó. No explosionó, implosionó. Porque uno había puesto una válvula al revés. Entonces el tanque se empezó a hacer pequeño, arrastró todas las tuberías que había por aquí, empezó a meter las plantas, ¡pah! Y bueno, imaginaros. Cada vez que oías que algo había explotado, pues lo primero que hacías era ver si había sido culpa tuya. Porque claro, eso de ir por tu cuenta, porque tu jefe te ha dicho, arréglame todo, pues tenía esos riesgos, ¿no? Que a lo mejor la cagabas. Y claro, cuando la cagas en una cosa de estas, pues es bastante peligroso. Pero bueno, salimos del paso. Nadie salió herido. Así que muy bien. En 2 años conseguimos encender, esto es la turbina de gas. No, esto es la caldera de recuperación de la turbina de vapor. Y aquí estaba el gas, ¿vale? Esto ahora os lo explico. Esto es una turbina de gas, de vapor. Se llama centrales de ciclo combinado porque producen energía mediante 2 vías. La combustión del gas, la recuperación del calor de la combustión del gas y la generación mediante el vapor, que se genera con el calor que hemos obtenido del gas. Esto es una turbina de vapor de Siemens. Y aquí, pues imaginaros, una central de este tipo, que tenía 2 generadores, tiene, al final colocamos unos 7.000 cables. 7.000 cables que tienen dentro tienen entre un hilo, los más pequeños, y 12 los más grandes. Cada hilo hay que conectarlo a un tornillo,
exacto. Y los cables transitan por toda la planta. En general, todo lo que iba por aquí venía de por aquí abajo. Hay que construir todas unas infraestructuras para llevar los cables. Hay que conectarlo en su sitio y que funcione, que no se rompa ningún cable. Calcular las longitudes de los cables. Decirle a un tío que vaya y que lo tiene que llevar pues por aquí. Lo tienes que llevar por aquí, luego por aquí, subirte aquí para conectarte a esta caja. Y así. Y ese era mi trabajo. Básicamente, una vez construimos toda la infraestructura de cableado, poner los cables. Y al final la encendimos. Y funcionó. Y ahí quedó Riga 2. Después de 2 años con mi compañero mecánico nos volvimos para casa. Y entonces, pues nada, me volví a Madrid. Y ya no había obra. Y entonces volví aquí. ¿Y dónde me colocaron? Pues donde pudieron. Ya sabían que a mí me gustaba esto, entonces cada vez que había que ir a algún lado, pues me mandaban para allá. Estuve en Túnez arreglando una central que había construido una empresa italiana. Trabajé en una que se llama Yanbu, en Arabia Saudí. Y al final acabé aquí. Esto yo no sé si sabéis lo que es. Este es un proyecto muy famoso. A diferencia de todos los proyectos que os voy a enseñar, en este podréis trabajar vosotros. Este es el ITER. El ITER es un reactor de fusión nuclear que va a estar acabado para su explotación. El modelo comercial del ITER debería estar acabado en 2050. Con lo cual, si acabáis la carrera, tenéis tiempo para ir al ITER. No sé si sabéis lo que es la fusión nuclear. ¿Alguien lo sabe? Bueno, es un tipo de generación de energía mediante un proceso nuclear que no produce radiación. Es completamente seguro y el combustible es hidrógeno, que se obtiene del agua, con lo cual es prácticamente gratuito. Es una esperanza para la generación de energía limpia en el futuro. Con un reactor de este tipo de reactor se llama tokamak. ¿Vale? Es la opción europea para la fusión es el reactor tokamak. No sé si os podéis hacer una idea de las dimensiones. No hay ninguna persona. Esto, no sé, si cada elevación de estas son 4 metros, pues hasta aquí son 16. Un reactor que tiene dentro unas bobinas magnéticas y genera electricidad a partir de la fusión de 2 átomos de hidrógeno. Coge un átomo de hidrógeno, lo junta con otro, crea helio, pero resulta que el helio no pesa lo mismo que 2 átomos de hidrógeno, pesa un poco menos. Eso que ha desaparecido, según la ecuación de Einstein que debéis de conocer, la de E es igual a mc cuadrado, la masa que ha desaparecido se ha transformado en energía. La cantidad de energía que se produce por fusión es enorme. Es enorme. Y como os digo, el combustible es prácticamente gratuito porque es agua y no produce nada de contaminación. Y no tiene el peligro de una central nuclear, no existen posibilidades de que haya una explosión termonuclear, no existen posibilidades de contaminación, pero es muy complicado de hacer. El ITER empezó a construirse en el 97 y todavía estamos en ello. Vale, yo trabajé en el ITER un tiempo para hacer una cosa que se llama una parte del ITER. Y nada, después del ITER me surgió esto. Esto es la central nuclear de Almaraz. Esto está en Extremadura, en España. ¿Vale? Esos son los 2 grupos, un reactor nuclear y el otro reactor nuclear. ¿Vale? Pues aquí pasa un poco lo mismo. ¿Quién se quiere ir a Almaraz? Nadie se quiere ir a Almaraz y a mí pues no me importaba. Así que me fui a Almaraz. ¿Y por qué fui a Almaraz? Yo no sé si os acordáis de esto. Es la central nuclear de Fukushima. ¿Vale? Por si no lo sabéis, Fukushima era esto. No, Fukushima, a ver si tengo una foto. No, Fukushima es una central nuclear parecida a Almaraz, pero en vez de tener 2 reactores tenía 6. ¿Vale? Hubo un terremoto en la costa de Japón que provocó un maremoto. El maremoto dio una ola contra los 2 grupos. ¿Vale? Y los inundó. Al inundar los grupos de Fukushima, lo que pasó es que no se podían apagar. ¿Por qué? Simplemente el interruptor de apagado no era accesible, estaba sumergido. Habían perdido la alimentación eléctrica, el acceso al panel de parada y la señalización de emergencia. Fukushima fue un desastre muy grande, los 2 grupos acabaron explotando, se produjo lo que se llama fusión del núcleo, se empezaron a fundir, fue una cosa bastante desastrosa, echó muchísima agua contaminada al mar. Y bueno, pues después de eso tuvimos que revisar todas las centrales nucleares del mundo. En las centrales nucleares, excepto excepciones que existen, se rigen por lo que establece la Comisión Internacional de Energía Atómica.
Y entonces dijeron, pues chicos, hemos visto que si nos quedamos sin panel de parada, la central se va a tomar viento. Entonces hay que construir otro panel de parada. Además, en Fukushima hemos visto que hemos perdido la alimentación de emergencia, con lo cual no había luz y no se podía hacer nada. Tenemos que asegurarnos que en caso de que vuelva a pasar, tener luz y tener acceso a un panel de parada de emergencia. ¿Y qué hicimos? Esto no va bien. ¿Qué hicimos aquí? Pues este edificio de aquí está la turbina y el generador. Y esto es el reactor nuclear, ¿vale? Los reactores nucleares son las partes más seguras de la central. Entonces, la decisión que se tomó fue que dentro del edificio del reactor, que es un edificio a prueba de sismo, eso quiere decir que si hay un terremoto no sale dañado, debíamos de construir un panel de parada. Los paneles de parada normalmente estaban aquí y aquí. La Agencia Internacional de Energía Atómica dijo que hay que construir paneles de parada dentro de los edificios de contención nuclear. Así que se construyeron paneles de parada en los dos, se instalaron nuevos generadores diésel en zonas distintas a los que ya existían, por si fallaban unos tener los otros, y entonces hubo que ir allí al Maraz a instalar todo aquello. Y bueno, pues allí me fui yo y estuve una temporada trabajando en Almaraz. Trabajar en una central nuclear es una cosa un poco extraña, porque entre que tú te tienes que cambiar al entrar, te hacen ponerte unos dosímetros, todo es muy serio. A mí me sigue dando un poco de miedo ir a centrales nucleares. Cada vez que tú vas andando y el dosímetro que le llevas aquí pita, eso quiere decir que tu nivel de radiación que ha recibido tu cuerpo se ha incrementado en un sievert, que es una unidad medida de radiación. Claro, cada vez que eso pasa, joder, pues no sienta bien. Pero bueno, también piensas, pues yo qué sé, alguien tiene que hacerlo. Y ahí estuve un tiempo. Yo vivía en Almaraz Pueblo, venía aquí todas las mañanas e intentábamos arreglar aquello. Y lo hicimos. Ahí quedó. ¿Es posible que pase lo que pasó en Fukushima en Almaraz? Pues muy poco probable. Pero bueno, como en ingeniería nuclear tampoco se escatima en seguridad, pues lo hicimos. Y ahí quedó. Esto de aquí, esto es la piscina de residuos nucleares. Hay mucho malentendido sobre lo que son los residuos nucleares. Estos son todos los residuos nucleares de Almaraz. Nunca han salido de aquí y no es probable que salgan nunca, por lo menos de momento. ¿Veis que el agua tiene un color así especial? No es por la luz. Cuando tú metes material irradiado en agua, el agua se vuelve como azul brillante. Es un sitio que es bastante bonito de ver. Se llama radiación de Cherenkov. No pasa nada, no es peligrosa y tiene así una cosa bastante hipnótica. Yo me pasaba por ahí de vez en cuando a mirar el agua. Y después, yo ya acabó Almaraz y pues bueno, surgió esto. Esto es la central termoeléctrica de Altamira. Esto está en una ciudad que se llama Tampico, en el estado de Tamaulipas, en México. Este iba a ser mi último viaje. Porque pues construimos centrales en todo el mundo y esta tocó aquí. Y México, este estado de México, era un sitio muy, muy peligroso. No podíamos salir del hotel, nos acompañaba el ejército a todas partes, no paraban de pasar calamidades y fue bastante complicado estar allí. Teníamos que derribar todo esto y construir una central nueva. Y no pudimos hacerlo. Al final, por un problema con el cártel que mandaba allí, nos tuvimos para casa. El cártel tenía un acuerdo con unos que mandaban aquí petróleo para quemar en la central y nosotros habíamos cortado unos tubos y eso les pareció bien y nada, estuvimos ahí echando leches porque no se podía hacer. Este proyecto nunca se ha conseguido hacer. Ahí sigue. Conseguimos llevar las calderas nuevas y todo hasta allí, que pertenecían a Alstom, y ahí se han quedado. Y una pena, la verdad. Pero bueno, yo ya volví de ahí y le dije a mi jefe, le dije, José María, ya, esto para mí se ha acabado. Yo ya no vuelvo porque esto ha sido una mierda. Pero claro, pues luego, yo qué sé, te ponen otra cosa adelante y dices, bueno, vamos a ir. Esto es la central nuclear de Taishan.
Esto está en el sur de China. Esta central, aparte de que es una central nuclear nueva, y como sabéis en España no se construyen centrales nucleares, con lo cual hay muy pocas oportunidades para construirlas, esta tiene varias cosas especiales. Esta central nuclear iba a ser la primera en poner en marcha un tipo de reactor nuclear nuevo, desarrollado en Francia, que se llama EPR. Hay 3 sitios en el mundo donde se están construyendo EPRs, pero Taishan iba a ser el primero donde se iba a conseguir encender. Es un reactor bastante complicado. En los sitios donde se ha intentado construir no se ha podido, no por el reactor, sino porque las obras han salido muy mal. Todavía siguen todas en construcción. Y bueno, me dijeron de ir aquí. La empresa que construía esto, que se llama Areva, buscaba ingenieros para ir aquí. No tenía suficientes. Y llamaron a mi empresa a ver si podía ir alguien. Me entrevistaron y me dijeron que me fuera para allá. Y bueno, pues ahí que me fui yo para China. Y era el único español en yo creo que en toda la zona. Vivía en un pueblo muy pequeño de China, me llevaban en bus todos los días a las 6 de la mañana aquí, estábamos en 1 hora, y tardaba, cuando me iba del fin de semana me iba a Hong Kong, que solía tardar como 5 horas. Entonces estaba entre Hong Kong y donde yo vivía, y aquí estuvimos intentando poner en marcha el EPR. Se consiguió poner en marcha el EPR. No con todo el éxito que se pretendía, porque había una especie de competición aquí. Hay 2 modelos de reactor nuclear de tercera generación que se llaman. El EPR, es el reactor europeo, y una cosa que se llama AP1000, que es el reactor americano. En China se estaban construyendo los 2. Se suponía que quien consiguiera energizar el reactor primero iba a imponer el modelo de reactor nuclear del futuro. Y lo intentamos y no lo conseguimos. Los de Westinghouse construyeron su AP1000 muchísimo más rápido que nosotros. O sea, no hubo comparación, no era una comparación. Increíble, nos ganaron por la mano. Luego resulta, el AP1000 es mucho más sencillo. Pero bueno, fue una experiencia bastante increíble trabajar en China y sobre todo en un sitio tan remoto. Yo no trabajaba en Pekín o en Hong Kong o en Shanghái. Yo trabajaba en un pueblo. O sea, yo estaba en un pueblo. Ahí nadie me entendía. Afortunadamente mis compañeros llevaban más tiempo, pero cuando yo llegué solo ahí, a mí no me entendía nadie. Yo pensaba que eso era Marte. Me soltaron, llegué en avión a Hong Kong, cogí un barco, crucé el Golfo del Río de la Perla, llegué a Zhuhai y ahí me tenía que coger un coche para ir a Taishan. Y no era un coche que hubieran alquilado para mí, no, yo tenía que buscar a alguien que me llevara. Me dijeron, tú te preocupes que hay taxistas. Y dije, vale, pues para allá que vamos. No había taxistas, obviamente. Había señores con un coche, pero que no parecían taxistas, sus coches no eran taxis. Y claro, yo llegué allí, era de noche, y dices, intentando hablar con los chinos, que nadie hablaba inglés, pero ni una palabra. Yo les podía enseñar mi dirección, me decía sí, yo decía sí, sí. Y ahí tomas la decisión y dices tú, joder, o me quedo aquí, o me voy con este señor. Y nada, pues me fui con aquel señor. Y llegué a casa, llegué a un sitio, ahí me estaban esperando, y al día siguiente pues me llevaron a la central. Era tan difícil comunicarse con mis vecinos chinos. Este señor que me llevó en coche, yo llevaba viajando muchísimas horas. Y yo tenía que ir al baño. Pero yo no conseguí decírselo al señor que me llevaba. Y entonces, mientras íbamos en el coche, yo no podía más. Y yo le intentaba decir que parase, que tenía que ir al baño. Obviamente no había baño, iba a ir a un arcén, pero bueno. Y entonces yo le decía, para. Y el tío decía, no, yo para. Que no. Y yo me señalaba aquí diciendo, tengo que hacer pis. Y el señor no entendía nada. Y el señor me veía y decía, ¿pero qué hace este señor? Y al final, claro, le tuve que gritar, para, me bajé, me vi a hacer pis y dijo, anda. Y llevaba media hora aquí este hombre, aquí pobre. Ya, el viaje fue mucho mejor ya desde entonces y el señor sí se rió mucho de mí. Y nada, ahí estuve en Taishan, estuve casi 1 año. Yo era el responsable de un grupo de ingenieros chinos que me ayudaban a poner cables. Este señor era mi
mi mejor amigo allí, porque este señor me ayudaba mucho. Tenía mucho... Este se llama Mr. Pang. Trabajaba para mí y tenía mucho interés en mí. No sé por qué, le parecía... Yo hablaba mucho con él, le contaba cosas, él me contaba... Él nunca había salido de China, pero conocía mucho de China y me contaba muchísimas cosas de China y me preguntaba mucho por Europa. Los chinos, Pang nunca había salido de China, pero probablemente Pang había viajado muchísimo más que yo en distancias, porque China es gigante, China es enorme. Y es tan grande que a Pang Europa le parecía un pueblo. Y entonces, muchas de las cosas que yo hacía, Pang no las entendía. Yo llegaba del trabajo y me iba a correr. Y eso a él le parecía maravilloso. Le parecía increíble que yo me fuera a correr todos los días. Y entonces Pang llegó a la conclusión de que yo iba a todas las carreras. Pero no a todas las carreras, sino a todas las de Europa. Porque claro, para él Madrid y Londres estaban al lado. Y llega un día Pang a la oficina, muy nervioso, y me dice, la carrera, ¿vas a ir tal? Y yo, ¿qué carrera? Dice, he visto una carrera que hacen en Inglaterra, que tiran un queso por una ladera. Y la gente va por él. Y yo le dije, no voy a ir a la carrera al queso. Pero ¿cómo no? Dice, si está al lado de tu casa. Y yo, hombre, está en Inglaterra, macho. Él no lo entendía, me dijo. Tenían ese punto los chinos un poco de... No me entendió, me dijo, este es tonto. O sea, tenía un poco ese punto. Pero bueno, a mí me hacía mucha gracia. Me contaba muchísimas cosas de China, yo le contaba cosas de España y claramente veíamos el mundo de formas completamente diferentes. Era del Real Madrid. Creo que por eso yo le caía mejor que mis compañeros franceses. Creo que era por eso. Yo trabajaba sobre todo con franceses. Y yo era de español, y entonces, bueno, pues cuando vine a España y volví, le llevé cosas del Real Madrid y el hombre estaba entusiasmado. Y nada, y ahí seguimos teniendo contacto de vez en cuando. Él sigue trabajando en Taishan. Y nada, pues después ya volví de China y pues seguí con lo mío. Hice varias, ya después de China ya se me pierde, hice una central en México, pero a esas ya no fui. La siguiente a la que fui fue esta. Esta es la central de ciclo combinado de Jamrilla. Esta es como la de Riga, un ciclo combinado, ¿vale? Esta no es nuclear. Su combustible es gas, que entra por aquí. Esto está en un sitio que se llama Sharjah. Seguro que habéis oído hablar de Dubái, pues Sharjah es otro emirato. Dubái está en un país que son los Emiratos Árabes Unidos, hay 7 emiratos y este es Sharjah. Sharjah es prácticamente un puerto industrial. No tiene el glamour que tiene Dubái, que es una cosa bastante más presentable. Hicimos este proyecto es gigantesco. Aquí hay 4, 1, 2, aquí falta el tercer generador. Cuando haces una cosa tan grande como esta, los problemas que surgen, aparte de los que ya tienen, ¿no?, hacer esto, son súper inesperados. En este proyecto, una de las cosas que de repente apareció y que a todos nos dio bastante bajón, yo estaba allí por aquel entonces, fue que teníamos que levantar esta movida de aquí. Esto es una caldera y está compuesto de tres partes. Vale, pues estos son 80 metros, pues aquí serán 60. Una cosa que pesa mucho y tal, y teníamos que levantarlo. Pues nada, cuando vimos cómo se levantaba, vimos que no solo se iba a hundir el suelo, sino que la grúa que iba a venir aquí, en este barco, desmontada en partes, no la podíamos traer, porque se iba a romper toda la carretera, con el peso de una de las ruedas de la grúa. Es una rueda que es una oruga, es muy grande, pero vamos, no podíamos traerla. Una rueda, imaginaos lo demás. Y nada, hubo que hacer todo un proyecto para poder traer la grúa hasta aquí. Se trajo, como veis, y se montó. Y Sharjah empezó a producir energía pues hace como 10 meses. Y ahí quedó. Un proyecto bastante interesante. ¿Y dónde estoy ahora? Ahora hago esto. Después de muchos años haciendo térmicas o nucleares, pues ahora
lo que se ha puesto más de moda es esto. Esto es una central solar, esto es un campo solar. Pero no es una central solar como las que podemos tener en España, esta es una cosa un poco más especial. Esta central, todos estos espejos concentran el calor aquí, y aquí vuelve a haber una turbina que mueve un generador y genera electricidad. La diferencia, ¿cuál es la ventaja de esto? Esto no contamina nada, no contamina nada. Más allá del destrozo que haces para poner todo esto, que bueno, obviamente es un paraje natural que vamos a cargarnos, eso es así. Y produce mucha menos energía que una central de ciclo combinado o que una central nuclear. Pero bueno, pues hay que ir adoptando este tipo de desarrollos, porque si no, obviamente, este tipo de centrales, las centrales de ciclo combinado en las que se quema gas, se quema carbono, tal, esto tiene que desaparecer, obviamente. Esto no va a ningún lado. Producen gases de efecto invernadero y no tiene mucho sentido seguir produciéndolos. Con lo cual tenemos que ir a este tipo de cosas o a centrales nucleares. Pero bueno, como las centrales nucleares están sometidas a mucha controversia, esto es lo que estamos fabricando ahora. Y nada, todavía no he ido a Sudáfrica, supongo que iré en algún momento. Al final llegará un día en el que haya que ir y todo el mundo se esconderá bajo la mesa y diré yo me voy, no pasa nada. Y ya está. Y esto es lo que hago. Así que ya veis, yo empecé con las protecciones, pensé que no iba, yo quería construir, pensé que no iba a construir nunca, y un día decidí que, oye, que yo me iba a Riga solo, y lo he conseguido. Ahora solo construyo. Trabajo con gente de todo el mundo, he conocido muchos países, muchas situaciones, y sigo haciéndolo. Cada vez trabajo con más gente. Y la verdad es que a mí me encanta. Mucha gente, yo tengo muchos compañeros que estamos en el trabajo, todos son problemas siempre y la gente se queja mucho. A mí me encanta mi trabajo y tengo mucha suerte por eso. O sea que no me equivoqué al elegir esta carrera. Y nada, espero que lo hayáis visto. Esto es más interesante que ver los temarios de las facultades. Así que espero que os haya aclarado lo que hacemos en ingeniería, en vuestro caso los ingenieros eléctricos. Y si alguno se decide, pues nada, a lo mejor nos encontramos en algún lado. Muchas gracias.